¿Cómo estamos, Iglesia de Jesucristo? Aquí estamos. Queremos compartirles una palabra del Señor, una palabra que realmente va a transformar nuestras vidas, nuestros corazones, nuestro entorno, nuestra familia. Si es que hay un ministerio, entonces también será transformado el ministerio, nuestro entorno, nuestras finanzas. Es el poder del Espíritu que se quiere compartir, por lo menos una parte. Ya teniendo el 10% ya de esa parte, ya seremos transformados, porque le comparto eso de que el 10% es el hecho de, como dicen Romanos 1:11. Romanos 1:11 dice que Dios quiere impartir por medio de sus siervos. Dice lo siguiente, Romanos 11, el Reina Valera 60, esto no estaba, así que lo voy a incluir ahora, me parece. Dice Romanos 1:11, porque en el Reina Valera, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Voy a ponerla en versión no internacional porque no me gusta mucho esto, me enterreo con el español. Esto es más normal, dice lo siguiente en Romanos 1:11. Tengo mucho deseo de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Romanos 1:12, mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Es decir, cuando uno comparte por medio de la tecnología, se toma esta grabación, se va, en este caso, a una plataforma, esa plataforma expone este tema, se va a las naciones, aún así es solamente una parte que se ministra en esa área. ¿Por qué? Porque el protocolo divino, porque la Biblia dice que aquí en Romanos 1:11 dice que uno tiene que estar presente para poder impartir, poder transferir ese poder a plenitud. O sea, es bueno escucharlo. Se recibirá una parte de esa administración, pero la plenitud de una administración es cuando usted invita a un hombre, una mujer de Dios, un ungido, una ungida, un apóstol, y va a estar presente, y ahí se le suelta y se le activa esa palabra revelada a nivel pleno, y puede estar seguro, iglesia de Jesucristo, que es transformado totalmente el ambiente. Entonces dice aquí en Romanos 1:11, tengo mucho deseo de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Qué impresionante. Hamasoki Alamanda. Oh, gloria a Dios. Algo está ocurriendo. Hay bendición en esta hora. Hay bendición. Entonces vamos a la palabra, que es muy sencilla, pero sé que será una explosión de poder, un impacto impresionante en nuestros corazones para seguir caminando en el poder del Espíritu. Tengo un pequeño punto que es el discipulado de las naciones. Una parte voy a compartir nomás. Dice que la condición absoluta, ¿por qué el discipulado es absolutamente necesario? Es la condición absoluta para activar el poder de lo alto. Es el primero, el discipulado. O sea, para recibir poder de lo alto hay que ser un discípulo. Vamos a compartir lo que es un discípulo. Y con esa condición de ser un discípulo, es un candidato directo a la activación del poder de lo alto en una persona, en un hijo de Dios.
Y primeramente quiero soltar una palabra de un bautismo, como compartimos siempre, un bautismo bíblico, donde vamos a soltar toda esta palabra que tenemos aquí, son como 20 o 30 versículos. Y dice 1 Corintios 2 del 1 al 5, 1 Corintios 3, 11, 2 Timoteo 3, 14 al 17, Mateo 28 del 16 al 20, Marcos 16, 14 al 18, Juan 20 del 19 al 23, Lucas 24 del 36 al 49, Hechos de los Apóstoles 1, 8, Amós 3:7, Filipenses 4:19, Segunda Crónicas 20:20, Hebreos 4:12, Segunda Timoteo 3:14 al 17, Efesios 1:3 al 14, Eclesiastés 3 del 1 al 8, Salmo 138 del versículo 7 al 8, Segunda de Crónicas 7 del 1 al 3, Salmo 82 6 al 8, Segunda Corintios 5:17, Romanos 10:17, Salmo 84 6 al 12, Hechos 2 del 40 al 47, Hechos 4 y 4, Ageo 2 del 6 al 9, Zacarías 4 del 1 al 14, Zacarías 6:15, revelación, que significa revelación es Apocalipsis 1 del 1 al 13, Ezequiel 1:1 al 28, Salmo 31:15 al 16, 1 Corintios 15 del 3 al 10, Éxodo 13 del 1 al 14. Aleluya. Ramasotorobocoya. Y mi argumento bíblico es porque cuando uno ministra debe tener un argumento bíblico. Compartido que ningún hombre me ha levantado a mí, solo he sido confirmado por el poder del Espíritu, por la presencia del Dios viviente. Inicialmente el año 94, cuando me puse en las manos a un apóstol en Chile y me confirmó una unción tremenda. Luego en el año 2000 me ungieron como con aceite, con el protocolo. Existe un protocolo apostólico, un protocolo para levantar ministerio, y eso está en la Biblia. Algunos hermanos apostólicos, algunos hombres de Dios, no han cerrado su puerta a la revelación, el hecho de que ellos no han encontrado ese protocolo. Yo lo encontré, el Espíritu de Dios, el Señor me lo ha revelado, y hay un protocolo en el cual se hace un cierto proceso en el cual se activa el ministerio, sea apostólico, profético, sea evangelístico, sea pastoral, sea doctoral o de maestría. Está en la Biblia el protocolo, el cómo debe hacerse de forma divina, de forma apostólica. Y está escrito, está en la Biblia. Me ungieron a mí en el año 2000, 2002 más o menos, como apóstol a las naciones, con una doble unción. Se me ungieron 2 días, con una unción apostólica inicialmente integral, como apóstol integral, un ministerio quíntuple, luego con una unción apostólica de riqueza, y al tercer día se transfirió una unción de señales, prodigio, maravilla con otro ministro, que me ungió como apóstol, que me confirmó como apóstol a las naciones. Inicialmente no fue el apóstol doble doctorado Edwin Álvarez del Panamá. Él me ungió, me impuso las manos y con aceite frente a 8.000 personas, y me declaró sobre mi vida como una unción apostólica, como una exousia, una autoridad apostólica. Amandora Macenda. Luego fui confirmado con el apóstol Mauricio Cerulo, donde en 2013-2014 estuve con él, y él fue mi padre en el ministerio. Aleluya. Y así hemos ido creciendo. Y ahora solamente estoy cumpliendo lo que el Dios viviente me dijo hace más de 30 años, más o menos, en el año 94, que dijo: levántame un ejército. Y entonces la unción ha ido en aumento y estamos en un proceso de cumplimiento de la revelación, de la rema, de la comisión. Aleluya. Oh, sandalo papacay, mi shandalama. Entonces,
eh, es importante porque uno dice, bueno, esos hombres murieron, pero por supuesto todos vamos a morir. Nosotros, la eternidad es lo que se mantiene. En la eternidad no hay tiempo. En la eternidad está la sumatoria de los tres tiempos: el pasado, el presente y el futuro. Y uno puede viajar en el poder del Dios viviente cuando Dios lo permite, y puede viajar al pasado, puede estar en el presente y viajar al futuro. Eso es una revelación para usted, para ti, iglesia. Y mi argumento apostólico está aquí. Cuando uno dice, en Éxodo 3:1, dice que estaba Moisés ahí y fue llamado. Esta escritura sale en Éxodo 3, versículo 1 hasta el versículo, me parece que el 14. Y estaba con la ovejita, Dios se le apareció. Hay un detalle que dice que vio a Dios, porque algunos dicen que no haya visto a Dios. Bueno, aquí dice que Dios ha visto, que vio al Dios viviente. En el Éxodo dice, en el Éxodo 33:2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró. ¿Cómo que dijo? ¿Qué dice? Y él miró. Y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Aleluya. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo ¿de qué? De mirar a Dios. Tuvo miedo de mirar a Dios. O sea, estaba ahí, Dios presente. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Y después comienza a compartirle. Sándolo más rama maquía la manda. Y dice en el Éxodo 3:12, perdón, Éxodo 3:12. Y él respondió, dice, ve, porque yo estaré contigo y este será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Gloria a Dios. Vamos a ver en 3:12, 3:13, en versión no internacional, dice lo siguiente. Éxodo 3:13. Pero Moisés insistió, supongamos que me presentó ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Éxodo 3:14 dice, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tiene que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Quiero quedarme con este versículo, Éxodo 3:14, que dice, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Eso ocurre conmigo. Yo soy me ha enviado a ustedes para ministrar en esta hora, para compartirle la palabra. Es un argumento apostólico. Es un argumento que se comienza ahora a ministrar. Y creemos firmemente que la gloria de Dios algo va a hacer mientras compartimos la palabra. Mientras compartimos el poder de Dios, Dios más transferido a nuestras vidas. Es fe, porque la palabra, como dice en Romanos 10:17, aleluya, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La versión NBI de 1 Corintios 2:1 dice lo siguiente. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fue con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, dice la Escritura. Vamos a ver esto en 1 Corintios 2:1, dice. 1 Corintios 2:1. Entonces, 1 Corintios 2:1, vamos a ver el versículo 2.
1 Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Qué impresionante, qué maravillosa la palabra. Esta es una introducción a lo que estábamos compartiendo recién en el inicio, que el requisito para activar, para ser candidato directo a la activación del poder de lo alto en nuestra vida es ser discípulos. Aleluya, ser discípulos. Si queremos ser llenos del poder, necesitamos ser discípulos. Hay una palabra que dice lo siguiente en Mateo 28:16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Mateo 28:16 habla de los 11 discípulos, ¿ve? Y cuando le vieron, Mateo 28:17, cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí habla de que 11 discípulos son ministrados por Jesucristo. Oh, aleluya. O sea, ya había resucitado y se les apareció. Y les dio un mandamiento, les dio una comisión. Dice Mateo 28:19, dice, por tanto, id y haced discípulos. O sea, un discípulo puede ser discípulo, pero para ser discípulos tiene que ser un discípulo. Por tanto, Mateo 28:19, versión Reina Valera 60, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mandora Mashekar la mande. ¿Te das cuenta, iglesia? Después voy a seguir con los otros versículos, pero quiero compartir lo que es un discípulo en este momento. Lo que es un discípulo. ¿Y por qué es tan importante? Porque el ser un discípulo trae la manifestación del poder. Dios viene sobre nuestra vida y se transfiere, es decir, envía su poder a nuestra vida. Randolo papá sacar a la bashinda la banda. Bendito el nombre de Jesús. Aquí de nuevo está el concepto de transferencia. Como te decía al inicio, uno puede entregar una palabra por medio de la tecnología, de las plataformas de audiovisuales, pero lo más probable es que solamente llegue una parte de eso, de esa unción, una parte de esos milagros, una parte de esa bendición. ¿Por qué? Porque el protocolo divino dice que tenemos que estar presentes ahí. Uno tiene que estar presente para activar esa unción, para que sea transferida ese poder a aquel que Dios ha calificado, aquel que Dios ha preparado, aquel que Dios le ha puesto ese sello de ser lo que Dios quiere que sea un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro, doctor en teología. Y es una palabra que viene cuando se es discípulo. Vamos a devolvernos un poquito y vamos a meternos en el proceso. Quiero que pueda ver el concepto de discípulo. Mira, ¿qué es un discípulo?
Después volvemos al punto. Bendito el nombre del Señor. El ministerio solo se recibe, primero, si se ha escogido para ello. Si Dios te escogió, entonces está asegurado, iglesia. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro efecto de su voluntad. Es decir, que Dios nos escogió. El ministerio fue escogido por el Señor, no por nosotros. Él nos ha delegado una autoridad, una exousia, que es autoridad divina, y un poder, que es el dunamis, un poder divino. Cuando se ha sido sellado por un ministerio, por un servicio divino en las naciones, en una congregación, ser parte del cuerpo de Cristo, se tienen que cumplir los dos requisitos. Aleluya. Primero, el ministerio solo se recibe si se ha escogido. Si Dios te escogió, iglesia, ahí lo recibes. Y segundo, si primero ese es un discípulo, tienes que ser un discípulo. Efesios 4:1 dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, discípulo, ¿qué es un discípulo? Es un hijo de Dios que, primer punto, está creciendo en conformidad con Cristo. O sea, el Señor lo salvó, lo selló con su espíritu, y Él se metió en una escuela, en un discipulado, en un instituto. Ahora un instituto bíblico es distinto que una escuela de discipulado. Se pueden estar haciendo las dos cosas, estar en un instituto bíblico y también están siendo discipulados, porque el discipulado, te voy a compartir que es distinto, es transferencia. Y entonces es un hijo de Dios. Un discípulo, ¿qué es? Es un hijo de Dios que está creciendo en conformidad con Cristo. Segundo, que está logrando frutos en el evangelismo, en almas salvas. O sea, está ganando gente para el Señor Jesucristo, como un tipo de evangelista. Tercero, está trabajando en la consolidación para conservar ese fruto. Es decir, primero está creciendo como persona cristiana, hijo de Dios. Segundo, está tomando estos frutos que está compartiendo las almas y se están salvando por medio del Espíritu Santo. Dios está convenciendo de pecado, justicia y juicio, como dice en Romanos 10. Y el tercero, que está trabajando en consolidar, está consolidando ese fruto para que valga la redundancia también de fruto. Aleluya, de las almas. Entonces el discipulado es un proceso de toda la vida. Discipulado es un proceso de toda la vida. Filipenses 3:2 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ser si logro hacer aquello para lo cual yo fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Un discípulo es una persona que transfiere, un maestro de la palabra. Y cuando llego al punto de la transferencia, ahí quiero devolverme con este concepto para que aprendamos un poco sobre transferencia. Qué importante que no solamente oigamos, sino que como dice la palabra, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. No solamente escuchar, usted puede escuchar una enormidad, 1.000.000 de meditaciones, que de ese millón a lo mejor el 1% es parte de Dios. Lo demás, Dios no lo hizo. Y aún así,
el protocolo divino, como te compartí, iglesia, es que cuando uno ministra a nivel de por televisión, circuito cerrado de televisión, por plataformas audiovisuales, solamente una parte de esta transferencia se comparte. ¿Por qué? Dios lo creó así. Dios le dio la gana de hacerlo así. ¿Por qué? Porque el discipulado es transferencia directa de persona a persona. Es transferencia. Voy a compartirte el concepto de transferencia. ¿Qué es una transferencia? ¿Qué es transferencia? Aleluya. Entonces, para que aprendamos, para que sigamos aprendiendo, la transferencia, la definición de transferencia, es la acción de pasar o llevar algo desde un lugar a otro. Es la acción de pasar o llevar algo desde un lugar a otro. Y el apóstol Pablo habla sobre transferencia. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Como te compartía, en el área de la transferencia, de que es tomar algo, pasar o llevar algo desde un lugar a otro. Es decir, el apóstol Pablo tenía dones extraordinarios y quería tomar esos dones y poder transferirlo, poder darlo, pero tenía que estar ahí en persona, en live, ahí en vivo y en directo y en persona. Ahí tenía que estar físicamente ahí en ese lugar para poder transferir, porque Dios le gustó así y es el protocolo que se debe cumplir. Y es bueno que ocurra eso. Entonces dice en el 1 Corintios 2, 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora, cuando uno quiere ministrar, la idea es que pueda recibir todo, pero vas a recibir todo ese 10%, lo más probable. ¿Por qué? Porque el protocolo tiene que cumplirse. Acuérdate de Romanos 1:11. Acuérdate de Romanos 1:11, como habla, que dice Romanos 1:11. Porque deseo veros para comunicarlos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Esta es versión Reina Valera, la misma palabra, Romanos 1:11, en versión Nueva Internacional, dice: tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. O sea, hay una transferencia. Lo que Pablo quería hacer es ir a ese lugar en persona. Y como el Dios viviente lo tenía dentro en su espíritu, y él era un habitáculo, es decir, un lugar, una habitación de la gloria de Dios. Tenía la capacidad, aleluya, divina, de poder transferir, como he compartido, de poder transferir, poder tomar algo que tiene y tomarlo y llevarlo a otro lado. En este caso, tomar ese don espiritual, esa bendición, y transferirlo no a un 10, un 20%, sino al 100%. Y ver la gloria de Dios. Soma que la manda, loma cita la valle. Randa la mamasa. Y cuando uno va a ministrar, uno anhela estar ahí en los lugares que Dios lo envía, pero algunas veces uno no puede ir porque los recursos no dan. Y en ese caso, porque cuando uno se tiene dinero, simplemente se va a ese lugar, se visita y se comparte con el apóstol para que pueda entender y pueda discernir que hay una palabra, una profecía para su vida. Cuando no se puede por causa de no tener las finanzas para ir, entonces es simple.
Los hombres de Dios pueden invitar al hombre de Dios, a la mujer de Dios, y darle una ofrenda. ¿Para qué? Para pagar el vuelo de llegar allá, o sea, de Chile a Estados Unidos, el vuelo, para que pague el vuelo, para que pague el hospedaje en donde va, para que pague la alimentación en donde va, ¿ves? Para que pague el transporte y un poco para que pueda tener para una vida bien un poquito. Pero eso es, cuando se tiene el dinero, uno va nomás, simplemente, y va a compartir, le lleva la bendición. Y habla con los apóstoles de Dios, con los ministros, para poder ir, y teniendo la finanza uno va directamente. Si es que, como te digo, te repito, si es que no es posible, entonces se aplica esto, de que es necesaria una ofrenda para poder ir, ofrenda que pague el dinero del vuelo, del avión, del hospedaje, del hotel donde esté, de la comida, de la alimentación para estar ahí, del transporte, y poder venir con algo para la casa, para la familia. Entonces, esa es la idea. Mi anhelo es siempre dar, pero llega un momento también que uno no puede dar y tiene que comenzar a recibir. Y tiene que recibir la recepción, que aunque sea, valga la redundancia, que uno no está acostumbrado a recibir, porque uno quiere dar. Pero es un concepto, es un proceso también, como compartíamos antes, también es un protocolo divino ministerial, como sale en 1 Samuel capítulo 9, en donde el apóstol profeta le vienen a Saúl y le dan un dinero, por medio del empleado le dan 3 gramos de plata. Evidentemente no tiene que ser 3 gramos de plata, pero en este caso eran 3 gramos de plata. Y le comparte para que pueda ministrarle donde estaban las asnas, y no solamente recibe de vuelta sus asnas el hermano Saúl, sino que también es ungido rey. O sea, siempre Dios te va a dar, cuando tú das, Dios te va a dar mucho más de lo que tú vas a dar. Es un principio divino. Pero está el anhelo de poder compartir la palabra y no pedir grandes sumas de dinero, sino que lo que se necesita para el vuelo, como te digo, para el hospedaje, para el transporte en ese lugar que tiene que ir, para la alimentación, y para volver aquí y poder pagar los insumos, el tiempo que no pudo estar aquí en el lugar que uno ha estado y no ha producido. Entonces, como está produciendo allá, dice la Escritura que el obrero digna su salario. Pero grandes sumas de dinero, más allá, muchas, gigantescas, no es la idea tampoco. La idea de ser de bendición. Ahora Dios te dirá, iglesia, que también cuando uno da una ofrenda, también es proporcional a tu fe. Y si crees que vas a recibir mucho, entonces también es una forma de verlo también. Entonces compartimos con esto que es necesario estar presentes por medio de la transferencia, y para eso se puede recibir. Compartimos sobre transferencia, compartíamos sobre discipulado, y que el poder de Dios se manifiesta a través de un discipulado, a través de una transferencia, a través de una presencia del hombre, de la mujer de Dios, del apóstol, del profeta de Dios, apóstol de las naciones, que va al lugar, se presenta y ministra con poder de lo alto. Y eso directamente proporciona, decir, si Dios le dio una palabra, una rema, una revelación para ese ministerio, será a plenitud que reciban.
O sea, no solamente una pequeña palabra, sino que la manifestación del poder de lo alto va a activarse en el lugar por causa de la presencia, del protocolo apostólico, que es estar en el lugar que se tiene que ministrar para soltar la palabra, y junto con ello viene la activación de toda la bendición, de la gloria de Dios, del fuego de Dios, de la presencia, del fuego líquido de la presencia de Dios, de la gloria del Señor, que se manifestará a tu favor, se manifestará a tu favor, Iglesia de Jesucristo. Entonces, cuán importante primeramente ser un discípulo para que poder absorber y poder ser candidato, poder ser candidato a la activación de la manifestación del poder de lo alto. Y volvemos atrás. ¿Por qué? Porque entendimos un poco de lo que es un discípulo. Que acuérdate de un discípulo lo que es. ¿Qué es un discípulo? Randolomo sokotorobo shindalamakia. Randolomo sotorobokia. Un discípulo es una persona que está creciendo en conformidad con Cristo. 2, que está logrando frutos en el evangelismo, almas salvas. 3, que está trabajando en la consolidación para conservar su fruto. ¿Ve? Y el discipulado es un proceso de toda la vida. Es un pequeño matiz que te está dando. Y entonces, cuando uno va a transferir después, habla primeramente aquí, es muy importante, habla de transferencia, habla de discipulado. Cuando va a Mateo 28:16 dice que los 11 discípulos fueron a Galilea. Puedes leerlo hasta Mateo 28:20. Vamos a leerlo todo. Dice Mateo 28:16, dice: los discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Ves? Discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. ¿Te das cuenta? La versión de Marcos habla algo similar, dice, sobre el discipulado. Marcos 16:14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído lo que le habían visto resucitado. Y le dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que quieren en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpiente, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Todo sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor después les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y dice Marcos 16:20: y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Primeramente eran discípulos. Segundo, Dios los había comisionado como apóstoles. Tercero, les transfirió el poder de lo alto para hacer señales, prodigio y maravilla en el nombre que sobre todo nombre, Jesucristo. O sea, hay protocolos, hay caminos, como dicen por ahí, aquí y en todos lados. Es un conducto regular. Es un conducto regular. Uno cumple con el conducto regular y funciona. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. También hay otro que dice: bendito nombre de Jesús. Mira lo que dice la versión NBI de Marcos 16, en el último 16:20, Marcos 16:20 dice: los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Así, ahí habla de los discípulos. ¿Ves? Habla de los discípulos. Bendito el nombre de Jesús. Se confirma de nuevo. Hay una palabra también sobre el discipulado. ¿Quiénes recibieron poder de lo alto? Los discípulos. Hay que ser discípulos. Juan 20 dice: Shitalamarramakandalamamasai.
Bendito Dios. Bendito Dios. Aleluya. Bendito Señor. Dice la versión Nueva Internacional. Dice que Juan 20:19, la tercera, que el primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a la puerta cerrada por terror a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos les saludó y le dijo: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. ¿Quién dice? Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Los discípulos se alegraron. O sea, es primordial, es absolutamente necesario sabacar, ser un discípulo. Estaba compartiendo ahí hace un día, me parece, y tuve el privilegio de ver una meditación del apóstol Dr. Maurice Rulo. Y algunos dicen: ¿por qué se ocupan de los que ya están muertos? Así de fuerte, como el apóstol Maurice Rulo, como otro hombre de Dios. Pero al hablar en la Biblia de muertos es un poco fuerte, porque al final los que están en Cristo no están muertos, están durmiendo en el paraíso. Así que ya, primeramente, los siervos de Dios no están muertos. Segundo, siempre hay transferencia con respecto a lo que estamos compartiendo. Abraham a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a los 12 patriarcas, y así se crea la transferencia. Son los legados. Los legados, primeramente, un ejemplo fue en Inglaterra. Se levantó Wigglesworth, un Smith Wigglesworth, un gaffiter lleno del poder de lo alto, que le gustaba golpear en el estómago a los muertos cuando Dios le indicaba, y levantó a más de 10 muertos cuando Dios le indicó. Una vez se dice que una persona estaba llorando porque se le había muerto su marido, a su familiar, así que dijo: bueno, ¿dónde está? Lo acompañó a la morgue, lo tomó y le golpeó el estómago, y Dios le levantó de entre los muertos a ese muerto, lo resucitó. Ese hombre llamado Wigglesworth compartió la palabra y le ministró al apóstol misionero a las naciones, el doctor Lester Summerall, un hombre extraordinario que viajó casi por todo el mundo, que levantó una obra maravillosa de comunicaciones, como eso, bueno, los primeros empresas de comunicaciones, tales como la radio y la televisión cristiana, la universidad cristiana que también fundó. Y luego, pero él se fue con el Señor, pero le transfirió la unción a los hombres de Dios, tales como Christer Harfush, un ministerio gigantesco en este momento que está discipulando a mínimo 500,000 personas con diferentes estudios, tales como ellos estudian ahí: bachillerato 2 años, licenciatura 5 años, magíster 3 años más después de la licenciatura, y doctorado en teología, en ministerio, que son 5 años más. Y en este momento está ministrando. Entonces, me refiero que cuando uno habla es porque se recibió una transferencia, y esa transferencia está activa en nuestra vida para seguir ministrando y dejar un legado de las naciones. Yo fui ministrado por el apóstol Dr. Maurice Rulo, y me activó en mi espíritu, y él me delegó, me comisionó a cumplir esa misión, y lo estoy haciendo, Dios mediante, con las condiciones que estoy, y Dios seguirá abriendo el camino. Pero cuando uno mira para atrás, también es por el respeto, por el temor a Dios y por el amor por los hombres de Dios que pagaron un precio gigantesco por la unción que tenían, por el ministerio que tenían, y se han ganado millones de personas para el Señor Jesucristo. Hablo de ahí de transferencia, hablo de discipulado,
Cada uno de ellos fue un discípulo del otro mayor. Wigglesworth fue el padre ministerial, le impuso las manos a Lester Summerall, y Lester Summerall le impuso las manos y le transfirió también, enseñándole en el área en la universidad que está, el doctorado al apóstol Christian Harris, y así él está haciendo, ministrando para levantar un ejército, como Dios me ha dicho a mí también, que levanto un ejército en el poder de Jesucristo. Entonces, es necesario, para recibir del poder de lo alto, primeramente ser un discípulo, como te he compartido. Y te compartí también hace un poquito de tiempo que estaba viendo una administración del apóstol Dr. Morris Cerullo en el año 2004, donde también estaba el apóstol Christian Harris ahí presente, y estaba en Perú ministrando y compartía de lo que estamos compartiendo ahora, que es necesario el poder de lo alto, y ver que realmente la falencia está grave en la iglesia de Jesucristo. En ese tiempo él decía que habían 6.000 millones de personas en 2004 más o menos, y que 3.000 millones de personas nunca habían escuchado ni conocido a Jesucristo. Ahora son 20 años después y hay 8.000 millones de personas, y aproximadamente hay 5.000, entre 4.000 a 5.000 millones de personas que nunca han escuchado el nombre de Jesucristo y no son salvos, o han escuchado a Jesús, pero no son salvos, o no se les ha administrado, pero mínimo entre 4.000 a 5.000 millones de almas que no tienen a Jesús en el corazón. Entonces, es crítico eso, es crítico. Y es necesario tener el poder de lo alto para cumplir con la misión. El poder de lo alto es necesario. Es la presencia de Dios, y por eso la palabra dice en Hechos de los Apóstoles 1:8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos también. Y es necesario, como comenzamos, para recibir el poder de lo alto, ser un discípulo. Un discípulo es estar creciendo conformidad en Cristo, es estar creciendo en el evangelismo y dar la consolidación a aquellos que se han salvado. Eso es ser parte de ser un discípulo. Y te he compartido varias palabras también que donde dicen los discípulos. Aleluya. Y quiero terminar con esto, con respecto a Mateo 10, me parece, porque esto es rema, esto es voz de Dios, pero que me calce eso. Exactamente, Mateo 10:1, mira, Dios está moviéndose. Y dice lo siguiente, Rama Coremienda, Mateo 10:1, dice: reunió a sus 12 discípulos, y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero ¿a quién le dio el exousia? Dice, le dio autoridad. Autoridad en este caso se llama exousia, una palabra griega, y que significa poder delegado de parte de Dios, autoridad delegada de parte del Dios viviente. Es decir, que es una capacidad divina que Dios le delega a un ser humano. ¿Ves? Y entonces aquí dice en Mateo 10:1, reunió a sus 12 discípulos y le dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aleluya. Y también los discípulos tienen identidad, o sea, hay una identidad sobre cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque lo confirma Mateo 10:2. Estos son los nombres de los 12 apóstoles, ¿ves? O sea, cuando viene el poder de lo alto es porque eres un discípulo. Cuando eres un discípulo recibes la activación de ese poder y te identifica con un nivel de unción, te identifica con un ministerio, te identifica con un propósito, te identifica con un camino, te identifica con una cobertura, te identifica con una dirección, ¿vale? Con una revelación, te identifica, tienes identidad. Lo que no tiene la iglesia en este tiempo, no tiene identidad. Si no, sanaría a los enfermos, resucitaría a los muertos, cambiaría el ambiente, soltaría el poder. Por eso yo te invito en esta hora, Rama Cándala,
a ser un discípulo, a buscar una cobertura en la cual pueda transferirte, porque para ser discípulo tiene que haber alguien que te transfiera el poder. En esta palabra de protocolo apostólico, dice la palabra en Romanos 1:11, que Él quiere dar, transferir dones, que quiere transferir bendición, quiere transferir sabiduría. Después voy a compartir esta parte. Y el protocolo apostólico dice que el apóstol es el que transfiere, aleluya, es el que transfiere la unción, es el que transfiere la bendición, los milagros, la sanidad, los dones, el ministerio, que lo activa. Es Biblia, es Biblia. El apóstol Pablo lo dijo, que él podía transferir, pasar de su corazón, de su espíritu, inspirado por el Dios viviente, un don, activarlo, activar los dones, activar el ministerio. Aleluya, porque ese es el protocolo divino. Ese es el conducto regular de parte de Dios. Aleluya. Entonces yo te invito a que seas discípulo, y para ser discípulo tienes que estar bajo cobertura apostólica, para que un apóstol te ministre y te transforme en una persona que dé fruto, crezca en sí mismo como persona, como familia, como padre, como hijo, como esposa. Aleluya. Como hijo de Dios, y que tenga fruto en el evangelismo, que te esté ganando almas para el Señor y que también los puedas consolidar. Eso es un discípulo. Y acuérdate que los discípulos, aquellos que son discípulos, ellos reciben el pueblo alto. Aquí te confirmo de nuevamente que debido a que eran discípulos, recibieron autoridad y dunamis. Aquí recibieron dos elementos, dos capacidades divinas, que es el exousia y es el dunamis. El exousia es la autoridad delegada por el Dios viviente para hacer algo. Es una capacidad divina de autoridad, de poder delegado para hacer algo, para ejecutar algo en cierta jurisdicción, en cierto territorio, en ciertas condiciones. Y el dunamis es el poder de Dios manifestado por medio de señales, prodigios, maravillas, de sanidad divina. Es el poder de Dios. Y aquí dice claramente en Mateo 10:1 que lo hizo el Señor. O sea, primeramente reunió a sus 12 discípulos, porque estaban bajo la cobertura del apóstol Jesucristo en ese momento, como dice en Hebreos 3:1, que es el apóstol y somos sacerdote. Y después dice que reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aleluya. Y lees en Mateo 10:2, ahí hablan los nombres de los apóstoles, nombre de tu discípulo. Y los identifica persona por persona y quedas con identidad divina por causa de esa transferencia al ser un discípulo. Un discípulo que existe como discípulo, por el concepto de discipulado viene por el hecho de que está recibiendo transferencia. Ese es el otro punto vital, que el discípulo se caracteriza porque es una persona que está recibiendo, se le está transfiriendo la vida, se le está transfiriendo el ministerio, se le está transfiriendo el espíritu del discipulador, del maestro de la palabra, del apóstol. Está recibiendo transferencia. En este caso, y protocolarmente, viendo bíblicamente, es que tiene que estar bajo cobertura apostólica, y el apóstol viene y le transfiere, como dice el apóstol Pablo. ¿Ve? Y ahí pasa a ser un discípulo, y el discípulo de ahí está activado. Tiene la facultad para que en cualquier momento el Dios viviente venga y le suelte el poder de lo alto, y pase a ser de una persona normal a un ungido, a un ministro apostólico, a un ministro profético, a un ministro evangelista, a un ministro pastoral, a un ministro doctoral. Aleluya, donde Dios quiere. Quería compartirte esto tan importantísimo. Y no te olvides que hay entre 4.000 y 5.000 millones de almas que no conocen a Jesús. Y por eso es tan importante cumplir con todos los protocolos divinos
y Dios operará milagro a nuestro favor sin límite, sin límite. Padre amoroso, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por tu palabra, gracias por tu revelación, gracias por enseñarnos. Gracias por tu presencia, Dios mío. Sumergidos en tu sangre, espíritu, en mi cuerpo, mi alma, en tus pies, Señor, te damos gracias, Señor. Desatado, arrancado, ruido de toda la tiniebla que está contra nuestra vida. Aleluya, recibimos tu paz, tu gozo, Señor, tu cobertura, tu bendición, tus señales, prodigio y maravilla, Dios mío. Aleluya. Eres digno de gloria, digno de alabanza, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y te damos gracias, Señor, por esta palabra, que viaje por las naciones y pueda activarse una parte por último, en este último caso, pero puede activarse ya al comienzo, Señor, de la bendición. Aleluya, aleluya. Y si tú me das el privilegio de estar por allá, entonces activaremos, Señor, ese 90% que falta. Alamando más aquí. Gracias, Señor, por tu presencia maravillosa. Te bendecimos, te damos gracias por la vida y por todo lo que tú nos das, Dios mío. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor.